López Méndez y soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura de médico cirujano. Actualmente curso el segundo semestre en el grupo E. Esta es una actividad de la materia de fisiología humana. En esta ocasión voy a abordar el tema de mecanismos fisiológicos de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Los temas que vamos a encontrar aquí son las hormonas sexuales, la regulación endocrina de la reproducción, mecanismos fisiológicos de las hormonas sexuales femeninas, mecanismos fisiológicos de las hormonas sexuales masculinas. Estos son temas en general. Conforme los vaya exponiendo, habrán subtemas que se van a derivar. Las hormonas sexuales. Es importante saber qué son las hormonas sexuales para que podamos adentrarnos mejor en el tema. Bueno, estas son sustancias químicas que son sintetizadas por los órganos sexuales, producidas en las gónadas, en los ovarios en el caso de la mujer y los testículos en el caso de los hombres. Las hormonas sexuales están presentes en ambos sexos. Su concentración depende en función de si es un hombre o una mujer. Los estrógenos y la progesterona, por ejemplo, son hormonas sexuales típicas femeninas. Su función en las mujeres es la de contribuir al desarrollo de los pechos, el recubrimiento del endometrio, la regulación del ciclo menstrual, la fertilidad y el embarazo. Por su parte, los andrógenos son hormonas sexuales típicas masculinas y su función está relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos, como el vello en barba, en el pubis, en las axilas, cambios de la voz, aumento en la masa muscular y la participación en la producción de espermatozoides en los testículos. La síntesis de estas hormonas está directamente condicionada por la acción de otra hormona que es muy importante, que es la GnRH u hormona, también llamada hormona liberadora de gonadotropina en la hipófisis, que a su vez secreta a las gonadotropinas, que vamos a conocer en unos momentos más adelante. La regulación endocrina de la reproducción. Este es el segundo tema. Las funciones de los testículos y los ovarios son reguladas por las hormonas gonadotrópicas secretadas por la adenohipófisis. Las hormonas gonadotrópicas estimulan las gónadas para que secreten sus hormonas esteroides sexuales. A su vez, estas hormonas esteroides sexuales tienen un efecto inhibidor sobre la secreción de las hormonas gonadotrópicas. Las gónadas de uno y otro sexo están presentes desde el momento del nacimiento, pero están relativamente inactivas. Las hormonas sexuales están presentes desde la infancia, pero no es sino hasta la pubertad cuando su producción tiene una mayor alcanza su mayor productividad. Antes de la pubertad, tanto en hombres como mujeres, existen concentraciones sanguíneas de esteroides sexuales, igualmente bajas de andrógenos y estrógenos. Esto no se debe a que haya alguna deficiencia en la capacidad de las gónadas para producirlas, sino que no hay una estimulación suficiente en ese tiempo todavía. Es por eso que durante la pubertad las gónadas secretan más cantidad de hormonas, esteroides sexuales, como resultado del aumento de la estimulación por las hormonas gonadotrópicas de la adenohipófisis. La regulación reproductora se inicia en el cerebro. Para eso destacan dos estructuras muy importantes. En este caso son el hipotálamo, que está situado en la base del cerebro y es el responsable de
secretar la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH de manera pulsátil. La hipófisis, que es la encargada de secretar a las gonadotropinas en respuesta a la GnRH que llega a través del sistema portal. Y las gonadotropinas son las hormonas estimulantes tanto en el testículo como en el ovario. Las gonadotropinas también son llamadas hormonas hipofisiarias, ya que pues son secretadas por la adenohipófisis. La FSH, o también se conoce como hormona folículo estimulante, actúa directamente sobre las gónadas para estimular la producción de gametos, es decir, a los óvulos y los espermatozoides. La LH, hormona luteinizante, también actúa sobre las gónadas, pero tiene diferentes funciones. Y la prolactina, que esta tiene una regulación distinta a las hormonas anteriores, pues su producción depende de la dopamina, que es secretada por el hipotálamo. Su función es estimular la producción de leche en las glándulas mamarias, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar más en la FSH y la LH, que son las que tienen más que ver con el tema. La hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, que es muy importante hablar de ella. Es una hormona que es producida por las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo y a continuación esta es secretada a la circulación portal de la hipófisis. Su función consiste en regular la producción de la FSH y la LH por parte de la hipófisis, lo cual es indispensable para el correcto funcionamiento tanto del aparato reproductor femenino como el masculino. La actividad de la GnRH alcanza su mayor punto al inicio de la pubertad y de ahí se mantiene durante toda la vida reproductiva del hombre y la mujer. Esta GnRH tiene una función endocrina. Esta viaja a la glándula pituitaria, que es la hipófisis, si bien la hipófisis también se conoce como glándula pituitaria. Bueno, a través del sistema portal, activa su propio receptor y estimula la liberación de la FSH y la LH por parte de la adenohipófisis. A continuación, estas hormonas, que son las hipofisiarias, también conocidas, viajan por el torrente sanguíneo y ejercen su función en los ovarios de la mujer o sobre los testículos en el hombre, como podemos ver en el esquema. El hipotálamo pues va a secretar a la GnRH para que estimule a la hipófisis y esta pueda secretar a la LH y la FSH y estos puedan actuar sobre las gónadas. Bueno, interacciones entre el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. La adenohipófisis produce y secreta dos hormonas gonadotrópicas. La hormona estimulante de los folículos FSH, como ya les mencionaba antes, y la luteinizante, LH. Ambas hormonas se designan por sus mecanismos en la mujer. Más sin embargo, la hipófisis del hombre también produce estas hormonas. En el hombre a veces la LH se denomina como hormona estimulante de las células intersticiales, debido a que es similar a la LH en la mujer, pero es más común y más frecuente llamarle LH para los dos sexos. Okay. La secreción de la FSH y la LH por la adenohipófisis está estimulada por una hormona que es producida en el hipotálamo, conocida como hormona liberadora de hormona luteinizante, pero debido a que han habido fracasos en las investigaciones para encontrar una hormona que sea la que libera la FSH, y como esta hormona liberadora de hormona luteinizante es capaz de estimular tanto a la FSH como a la LH, se designó mejor llamarle comúnmente como la GnRH que vimos anteriormente,
que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Las hormonas gonadotrópicas de uno y otro sexo tienen tres efectos principales sobre las gónadas. El primero es la estimulación de la espermatogenesis, que es cuando es la producción de los espermatozoides, o la ovogénesis, perdón. La estimulación de la secreción de hormonas gonadales y el mantenimiento de la estructura de las gónadas. Si se castra a un animal, ya sea hembra o macho, la secreción de FSH y LH aumenta su concentración en comparación a un animal que está intacto. Esto demuestra que las gónadas secretan productos que ejercen un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de la gonadotropina. Esta retroalimentación negativa es ejercida en gran parte por los estrógenos sexuales, que son el estrógeno y la progesterona en la mujer y la testosterona en el hombre. En este esquema vemos una vía sintética simplificada de los esteroides sexuales. Los esteroides sexuales sintetizan a partir de colesterol. Vemos a la progesterona, que es secretada por los ovarios, la androstenediona secretada por la corteza suprarrenal, la testosterona secretada por los testículos, el estradiol 17 beta, que es un derivado de la testosterona y es el estrógeno principal en la mujer. Todos estos tienen en común que son secretados por las gónadas. La diferencia es la androstenediona, que bueno, esta es secretada por la corteza suprarrenal. Los efectos de la retroalimentación negativa de las hormonas esteroides ocurren por medio de dos mecanismos. Uno es la inhibición de la secreción de la GnRH por el hipotálamo y el otro es la inhibición de la respuesta a la hipófisis de una determinada cantidad de GnRH. Los ovarios y los testículos no solo secretan hormonas esteroides, también secretan una hormona polipéptica denominada inhibina. La hormona inhibina es secretada por las células de Sertoli de los túbulos seminíferos en hombres y por las células de la granulosa de los folículos ováricos en las mujeres. Esta hormona inhibina inhibe a la secreción de la FSH por la adenohipófisis sin afectar la secreción de la LH. Aunque las interacciones hipotálamo-hipófisis-gónada son similares en hombres y en mujeres, hay diferencias importantes. La secreción de las gonadotropinas y esteroides sexuales es más o menos constante en los hombres adultos. La secreción de las gonadotropinas y esteroides sexuales en las hembras adultas, por el contrario, muestra variaciones cíclicas durante el ciclo menstrual. En este esquema, bueno, es una asa de retracción negativa. Podemos ver que el hipotálamo y la hipófisis cumplen el papel de sensor, de centro integrador y de efector. En cambio, la gónada solo cumple el papel de efector. El hipotálamo secreta a la hormona liberadora de gonadotropinas, que esta estimula a la adenohipófisis para que secrete a las gonadotropinas FSH y LH, y esas actúan en las gónadas. Los esteroides sexuales secretados por las gónadas tienen una retroalimentación negativa en lo que es la secreción de la GnRH y la gonadotropina. Y la hormona inhibina, como ya había mencionado, aquí se puede ver que esta inhibe solamente a la FSH. Okay. Varios estudios han demostrado que la secreción de la GnRH por el hipotálamo es pulsátil más que continua. Esto se refiere a que es liberado al sistema portal por medio de pulsaciones que tienen frecuencias y amplitudes determinadas.
y da una secreción pulsátil que es similar a la de la FSH y la LH por la adenopófisis. Esta secreción pulsátil es necesaria para evitar la desensibilización y la regulación por decremento de las glándulas terminales. Al parecer, la frecuencia de las pulsiones de la secreción, al igual que su amplitud, afecta la respuesta de la glándula terminal a la hormona. Se ha propuesto que una baja en las pulsaciones de la GnRH en la mujer favorece la secreción de la FSH, mientras que un incremento de las pulsaciones de la GnRH favorece a la secreción de la LH. El inicio de la pubertad. La pubertad está detonada por un incremento de la secreción de la LH. La secreción de la LH es pulsátil. Tanto su frecuencia como la amplitud de sus pulsiones aumentan durante la pubertad. La secreción es mayor en la noche que durante el día. Dado el incremento de las pulsiones de LH en la pubertad, las gónadas secretan más cantidad de hormonas esteroides sexuales. Cambios en lo que es el hipotálamo, el incremento de la secreción de la FSH y la LH impulsan a otros cambios endocrinos que favorecen a la pubertad. El incremento de la secreción de testosterona por los testículos y de estradiol 17 beta por los ovarios durante la pubertad produce cambios corporales característicos de uno y otro sexo. Tales características sexuales secundarias son la manifestación física de los cambios hormonales que ocurren durante la pubertad. En estas tablas podemos ver de manera resumida todos los cambios en la pubertad, tanto en los hombres como en las mujeres. Por ejemplo, más o menos a la edad de 8 a 13 años en la mujer aparecen los primordios de la mama. Esto debido a los estrógenos, la progesterona, la hormona de crecimiento, la piroxina, la insulina y el cortisol. De los 8 a 14 años aparece lo que es el pelo pubiano por la estimulación hormonal de los andrógenos suprarrenales. De los 10 a los 16 años a la menarquía, que es el primer flujo menstrual, por la estimulación hormonal del estrógeno y la progesterona. Casi 2 años después de que aparece el pelo pubiano, aparece el pelo axilar bajo el brazo, debido a la estimulación hormonal de andrógenos suprarrenales. Más o menos al mismo tiempo que el crecimiento del pelo axilar, las glándulas sudoríparas, ecrinas y glándulas sebáceas, acné de glándulas sebáceas obstruidas, también aparecen por la estimulación hormonal de andrógenos suprarrenales. Bueno, todo eso es en la mujer. En los niños, en los hombres, de los 10 a los 14 años, se da el crecimiento de los testículos por la estimulación hormonal de la testosterona y la hormona del crecimiento. De los 10 a los 15 años aparece el pelo pubiano y el axilar por medio de la estimulación de la testosterona. De los 11 a los 15 años se da el crecimiento del pene por la estimulación hormonal de la testosterona, el crecimiento de la laringe, que se agrava la voz, se da al mismo tiempo que el crecimiento del pene, al igual por la estimulación hormonal de la testosterona. El pelo facial aparece aproximadamente 2 años después de la aparición del pelo pubiano, igual por la estimulación de la testosterona.
Las glándulas sudoríparas secretas y glándulas sebáceas, el acné por obstrucción de las glándulas sebáceas también aparecen más o menos al mismo tiempo que el crecimiento del pelo facial y el axilar, igual por la estimulación hormonal de la testosterona. Mecanismos fisiológicos de las hormonas sexuales femeninas. Este es el siguiente tema. Aquí vemos a las hormonas que mencionaba en un principio, que son las femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son hormonas femeninas producidas principalmente en los ovarios. Su función principal es la maduración del aparato genital femenino para hacerlo fértil. Los estrógenos producen varios efectos como el crecimiento del cabello y las uñas, el aumento de la acumulación de la grasa corporal y en la zona genital, el aumento de los senos, el desarrollo del pezón y la areola, la amplitud de la pelvis, el ablandamiento de los huesos, cambios en el sistema venoso y la retención de los líquidos. Por su parte, la progesterona es una hormona femenina del cuerpo lúteo que se forma con la ruptura cíclica del folículo ovárico. De esta hormona van a depender lo que es el desarrollo y el funcionamiento del útero y los senos mamarios, y su papel principal es durante la segunda etapa del ciclo menstrual. Luego de la ovulación, ya que suprime la acción de los estrógenos en el endometrio, preparándolos para recibir al óvulo fecundado. El ciclo ovárico. Durante este ciclo, los folículos crecen y se desarrollan por influencia de la FSH de la adenohipófisis. En esta la teca interna de los folículos ováricos van a producir testosterona en respuesta a la estimulación de la LH. En las mujeres, la testosterona que produce la teca se difunde a las células glandulosas de los folículos que contienen la enzima aromatasa para convertir la testosterona en estradiol. La FSH estimula el aumento de las cantidades de aromatasa en las células granulosas, de modo que los ovarios secretan cantidades mayores de estradiol a la sangre a medida que crecen los folículos bajo la estimulación de la FSH. En la ovulación. Bueno, en este proceso un folículo va a continuar su crecimiento hasta convertirse en un folículo de Graf maduro. Otros folículos secundarios experimentan regresión y se vuelven atróficos. Las gonadotropinas FSH y LH protegen a los folículos de la atrofia. El folículo que es protegido de la atresia y que se desarrolla para convertirse en un folículo de Graf adquiere tal tamaño que forma una prominencia en la superficie del ovario. Bajo la estimulación apropiada, este folículo se rompe de tal manera que es muy parecido a una ampolla y libera su vasito hacia la trompa de falopio durante el proceso de la ovulación. Después del proceso de la ovulación, en el ovario siguen varios cambios. El ovocito que fue liberado, si no es fecundado, luego se convierte en un folículo vacío, que bajo la influencia de la LH de la adenohipófisis experimenta cambios estructurales y bioquímicos para convertirse en un cuerpo lúteo o un cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo va a secretar dos hormonas esteroides sexuales, las cuales son el estradiol y la progesterona. Es así al final del ciclo no fértil, en el cual el cuerpo lúteo experimenta una regresión y se convierte en un cuerpo albicans, el cual no tiene función. En esta imagen podemos ver el desarrollo del óvulo y del folículo.
lo que mencionaba antes, el folículo primario va a continuar su crecimiento hasta ser un folículo secundario y posteriormente convertirse en un folículo maduro de Graf. Después va a pasar a ser un ovocito secundario, el cual mediante la ruptura es liberado y después se convierte en el cuerpo lúteo y en cuerpo albicans. Aquí igual en este esquema podemos ver que por la GNRH que deriva del hipotálamo, estimula la hipófisis para que secrete a las gonadotropinas, FSH y la LH. Los folículos son estimulados por la FSH para su crecimiento y esta a su vez con la LH para su maduración. La LH alcanza altas concentraciones en el proceso de la ovulación. La LH también participa en lo que es la generación del cuerpo lúteo. En el folículo con el número 1 tenemos un folículo primario, el segundo es un folículo en crecimiento, el tercero es un folículo vesicular y el cuarto es un folículo vesicular maduro o de Graf, y por consiguiente podemos ver la ovulación, que es más o menos alrededor del día 14, en la cual se rompe esa capa que es similar a una ampolla y se libera el ovocito, que puede ser fecundado y a la vez no, puede ser fecundado o no, y si no lo es, continúa la siguiente fase, que es donde se convierte en el cuerpo lúteo y degenera mediante el proceso de regresión que experimenta para convertirse en un cuerpo albicans sin función. El eje hipofisiario ovárico. Este término se designa para las interacciones hormonales que hay entre la adenohipófisis y los ovarios. La adenohipófisis secreta dos hormonas gonadotrópicas que hemos mencionado antes, que es la FSH y la LH, las cuales favorecen los cambios cíclicos en la estructura y la función de los ovarios. La secreción de las hormonas gonadotrópicas es controlada mediante una sola hormona liberadora por el hipotálamo, que es la GNRH, y por los efectos de retroalimentación de las hormonas secretadas por los ovarios. Bueno, en este esquema podemos ver esa interacción que existe entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Todo comienza en el hipotálamo cuando este libera a la GNRH que estimula a la adenohipófisis, que produce o secreta a la LH y la FSH. Ambas hormonas actúan en el ovario, el cual secreta a la progesterona y estrógenos, que estos a su vez actúan en el útero, pero el ovario, como mencionaba en temas anteriores, también secreta una hormona llamada inhibina, la cual actúa en la adenohipófisis para suprimir la secreción de la FSH. Por su parte, la hormona folículo estimulante o FSH estimula a los folículos primarios para que estos se conviertan en folículos secundarios, que estos en su teca interna van a secretar a la testosterona, la cual va a pasar a las células de la granulosa, convirtiéndose en estradiol para así darle lugar a la maduración del folículo, a la ovulación o a la reanudación de la meiosis. Ciclo menstrual. Los cambios cíclicos en la secreción de hormonas gonadotrópicas por la adenohipófisis producen los cambios ováricos durante un ciclo menstrual.
El ciclo ovárico se acompaña de cambios cíclicos en la secreción de estradiol y progesterona, lo cual produce modificaciones en el endometrio del útero durante un ciclo menstrual. El término menstruación se utiliza para indicar el desprendimiento periódico del estrato funcional del endometrio, el cual se engrosa antes de la menstruación bajo la estimulación de las hormonas esteroides ováricas. La hemorragia que acompaña a la menstruación se debe a un descenso de la secreción de los estrógenos y la progesterona. Fases del ciclo menstrual y los cambios cíclicos en los ovarios. La duración del ciclo menstrual suele ser alrededor de 28 días, puesto que es un ciclo, no tiene un principio ni un final, y los cambios por lo general son graduales. Es conveniente dividir al ciclo en fases basándose en los cambios que ocurren tanto en el ovario como en el endometrio. Los ovarios se encuentran en la fase folicular desde el primer día de la menstruación hasta el día de la ovulación. Después de esta, los ovarios se encuentran en la fase lútea hasta el primer día de la siguiente menstruación. La fase folicular. En esta fase, las secreciones de las hormonas esteroides ováricas se encuentran en su punto más bajo y los ovarios solo contienen folículos primarios y folículos primordiales. Al crecer estos folículos, las células de la granulosa secretan una cantidad creciente de estradiol, que llega a su máxima concentración en la sangre 2 días antes de la ovulación, más o menos hacia el día 12. La FSH estimula la producción de receptores de FSH en las células de la granulosa, de manera que los folículos cada vez se vuelven más sensibles a una determinada cantidad de FSH. El crecimiento de los folículos y la secreción de estradiol son estimuladas y dependen de la FSH de la adenohipófisis. Hacia el final de la fase folicular, la FSH y el estradiol también estimulan la producción de los receptores de LH propios del folículo de Graf. La elevación rápida de la secreción de estradiol por las células de la granulosa durante la fase folicular actúa sobre el hipotálamo, aumentando la frecuencia de las pulsaciones de la GnRH. El estradiol aumenta la cantidad de la hipófisis para responder a la GnRH con un incremento de la secreción de LH. Esto es una retroalimentación positiva del estradiol sobre la hipófisis, que tiene un incremento de la secreción de LH en la fase folicular tardía, y que esta culmina en un pico de secreción de LH. El pico de la secreción de la LH comienza unas 24 horas antes de la ovulación y alcanza su máxima intensidad unas 16 horas antes de la ovulación. Durante el aumento de esta secreción es que se denota la ovulación. Bien, como podemos ver en esta imagen, son los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual y se señalan los valores para la LH, la FSH, la progesterona y el estradiol. Está dividido en los días antes del pico de la secreción de la LH y los días que van después. Como vimos, el incremento de la secreción de LH va acompañado de la retroalimentación positiva del estradiol, por lo cual se puede ver que el ascenso casi tiene lugar cerca de los mismos días, y al igual
La FSH pues estimula la secreción del estradiol. Por eso esos tres tienen esa similitud en los días antes del pico de la excreción de la LH. Por el contrario, la progesterona tiene su ascenso después y eso lo vamos a entender en los temas que siguen. La ovulación. Bajo la estimulación de la FSH, el folículo de Graf se convierte en una ampolla. El crecimiento del folículo se ve acompañado de un aumento en la secreción de estradiol. Este a su vez desencadena un aumento en la secreción de la LH alrededor del día 13. A su vez, este incremento de la secreción de LH hace que la pared del folículo de Graf se rompa alrededor del día 14. En el curso de la ovulación, un segundo ovocito detenido en la fase 2 de la meiosis es liberado por el ovario y arrastrado por los cilios hacia una trompa de falopio. Por consiguiente, pues ocurre la ovulación como resultado de los efectos de la FSH y la LH sobre los folículos ováricos. La ovulación es desencadenada por un aumento de la secreción de LH y este es detonado por el incremento de la secreción de estradiol que ocurre mientras el folículo crece. Como podemos ver en la imagen, en la ovulación es donde el folículo de Graf se rompe su pared y sale el ovocito secundario hacia la trompa de falopio. Igual en la imagen de arriba la podemos apreciar. En la fase lútea, el folículo que queda vacío es estimulado por la LH para que se convierta en cuerpo lúteo. Los folículos en desarrollo solo secretan estradiol, pero el cuerpo lúteo secreta tanto estradiol como progesterona. En la fase lútea es donde la progesterona tiene alcanza sus mayor niveles de altitud. Las altas concentraciones de progesterona en combinación con el estradiol durante la fase lútea ejercen un efecto inhibidor de retroalimentación negativa sobre la secreción de la FSH y la LH. Hay indicios de que el cuerpo lúteo produce inhibina durante la fase lútea, la cual ayuda a suprimir la secreción o la acción de la FSH. También se puede decir que el cuerpo lúteo en cierto sentido produce su propio deceso debido a su secreción de estrógeno y progesterona, ya que las concentraciones de estrógeno y progesterona también descienden durante la fase lútea tardía, en este caso, debido a que el cuerpo lúteo experimenta regresión y deja de funcionar. En la imagen de arriba podemos ver la imagen del cuerpo lúteo. Y en la de abajo podemos ver cómo están las concentraciones de LH, FSH, estrógeno y progesterona. Y podemos ver que durante el día 14, donde ocurre la ovulación, está el pico de la LH. Entonces comienza la fase lútea, donde el cuerpo lúteo produce estrógeno y progesterona mayormente. Esto hace una retroalimentación negativa que inhibe a la FSH y a la LH, por eso se ven en concentraciones más bajas, mientras que el estrógeno y la progesterona tienen concentraciones más altas. Con la disminución de la función del cuerpo lúteo, el estrógeno y la progesterona descienden a concentraciones muy bajas hacia el día 28 del ciclo. La falta de esteroides ováricos produce menstruación y permiten el avance de un nuevo ciclo del desarrollo del folículo. En este esquema también podemos ver lo que mencionaba anteriormente. De azul y morado podemos ver las concentraciones de FSH y la LH. Antes de la ovulación,
la LH estaba en altas concentraciones, la FSH de cierta manera también. Y después de la ovulación descienden ambas debido a que incrementa la concentración de la progesterona y el estrógeno. Y en la parte de abajo, donde vemos el endometrio, podemos ver que debido a la falta de los esteroides ováricos se produce la menstruación después de la fase secretora. Okay. Este es el control endocrino del ciclo ovárico. Bueno, podemos ver que el hipotálamo libera a la GnRH y esta estimula a la adenohipófisis para que libere a la FSH y a la LH. Estas actúan sobre los ovarios y a su vez esto genera un incremento en el estradiol. Igual la FSH produce una mayor sensibilidad de los folículos hacia esta misma. Y como habíamos visto antes, para la secreción del estradiol y para el crecimiento de los folículos es necesaria la FSH. Bueno, el crecimiento de los folículos continúa con un aumento del estradiol. Esto ejerce una retroalimentación positiva, ya que el estradiol sobre la hipófisis hace que haya un incremento de la LH, por lo que la secreción se intensifica. Esto actúa sobre los ovarios para que se produzca la ovulación. Después de la ovulación, después del día 14, el folículo vacío se convierte en un cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo secreta estradiol y progesterona y elevan sus concentraciones. Las concentraciones del estradiol y la progesterona van a actuar como una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para que disminuya la liberación de la GnRH y por lo tanto la inhibe la estimulación a la adenohipófisis para que secrete FSH y LH. Por tanto, sus concentraciones disminuyen. Y disminuye su efecto en los ovarios. Después de esto, el cuerpo lúteo tiene regresión, es donde se forma en un cuerpo albicans cuando ya deja de tener función. Entonces también disminuye las concentraciones de estradiol y progesterona alrededor del día 28 y el día 1 del nuevo ciclo. Como hay una disminución de estos, también hay una disminución de la inhibición por retroalimentación negativa hacia el hipotálamo para que así pues el ciclo pueda iniciar de nuevo. También vemos marcadas durante qué fases ocurrió todo esto. Vemos a la fase proliferativa, la secretora y la menstrual. Cambios cíclicos en el endometrio. El ciclo también se puede identificar en fases según los cambios que ocurren en el endometrio del útero. Se observan 3 fases conforme lo observado en el endometrio. La primera es la fase proliferativa. Esta se presenta mientras el ovario todavía está en la fase folicular. En esta, las cantidades crecientes de estradiol secretado por los folículos en etapa de desarrollo estimula el crecimiento
es decir, la proliferación del estrato funcional del endometrio. En esta, los vasos sanguíneos, que son las arterias raquídeas, están presentes en el endometrio. La fase secretora. Esto ocurre cuando el ovario todavía está en su fase lútea. En esta, el endometrio se engrosa, se vasculariza y adquiere un aspecto esponjoso, y las glándulas uterinas se congestionan con glucógeno durante la fase siguiente a la ovulación. En esta fase, las altas concentraciones de progesterona que son secretadas por el cuerpo lúteo ayudan en el desarrollo de las glándulas uterinas. También en esta fase el endometrio se encuentra eh, capaz para recibir y nutrir a un embrión en caso de que se diera una fecundación. La fase menstrual. Aquí ocurre como el resultado del deceso de la secreción de las hormonas ováricas durante la fase lútea tardía. En esta, la constricción de las arterias espirales puede producir necrosis, es decir, muerte celular, y esfacelación del estrato funcional del endometrio. Aquí podemos ver los cambios que ocurren en el endometrio según las diferentes fases. Vemos a la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, y también identificamos la capa esponjosa que mencionaba en la fase secretora. Okay. Un incremento de la concentración de estradiol origina el moco cervicouterino, origina un moco cervicouterino que es delgado y acuoso, en el cual los espermatozoides pueden pasar con facilidad. Por su parte, durante la fase lútea, las altas concentraciones de progesterona hacen que el moco cervicouterino se engrose y se torne agresivo después de que ha ocurrido la ovulación. Bueno, en este cuadro vemos un resumen de lo que ocurre en las fases tanto ovárica como endometrial, los cambios hormonales que hay a nivel de la hipófisis y del ovario, y los cambios en los tejidos del ovario y en el endometrio. En la fase folicular, que tiene lugar en los días 1 a la 4, en la fase menstrual, la secreción de FSH y LH es escasa. El estradiol y la progesterona en estas fases se mantienen bajos. Crecen los folículos primarios y 2/3 externos del endometrio se desprenden con la hemorragia concomitante. En la fase folicular, de los días 5 a la 13, en la fase proliferativa en el endometrio, la FSH es levemente más alta que la secreción de LH en la fase folicular inicial. La secreción de estradiol aumenta, esto debido a la estimulación de los folículos por la FSH. Crecen los folículos y se desarrolla el folículo de Graf debido a la estimulación por la FSH. A nivel de los tejidos endometriales, la división mitótica aumenta el espesor del endometrio y las arterias espirales se desenrollan, esto debido a la estimulación por el estradiol. En la fase ovulatoria, que es en el día 14, y proliferativa en el endometrio, la secreción intensa de LH y el aumento de la FSH son estimulados por la retroalimentación positiva del estradiol. En el ovario desciende la secreción del estradiol y los tejidos ováricos, el folículo de Graf se rompe y el ovocito secundario sale hacia la tropa uterina.
A nivel de los tejidos endometriales, aquí no se produce ningún cambio. En la fase lútea, de los días 15 al 28, durante la fase secretora en el endometrio, hay una disminución de la LH y FSH. Esto es debido a la retroalimentación negativa por los esteroides del estrógeno y la progesterona. En el ovario aumenta la secreción de progesterona y estrógeno y luego disminuye en la fase lútea tardía. Hay el desarrollo del cuerpo lúteo, esto debido a la estimulación de la LH y hay regresión del cuerpo lúteo. En los tejidos endometriales, el desarrollo glandular, el endometrio, se da el desarrollo glandular en el endometrio debido a la estimulación por la progesterona. Los efectos de las feromonas, el estrés y el tejido adiposo corporal. Bueno, la liberación de la GnRH es estimulada por la retroalimentación de las hormonas ováricas y por los impulsos nerviosos que proceden de los centros cerebrales superiores. Debido a los impulsos nerviosos dirigidos a las neuronas secretoras de GnRH desde el sistema olfativo, las feromonas pueden hacer que el ciclo menstrual de compañeras se sincronicen. Por su parte, los axones que se extienden desde el sistema límbico hasta las neuronas liberadoras de GnRH del hipotálamo. Por medio de estas vías neurales, la secreción de GnRH y por tanto de FSH y LH están sujetas a la influencia del estrés y las emociones. El estrés puede incluso causar un cese de la menstruación o amenorrea. En las niñas o en las mujeres que son delgadas o que son atléticas, hay un retraso en la edad de la menarquía. En las mujeres que tienen escaso tejido adiposo corporal, tienen ciclos irregulares o amenorrea. La amenorrea funcional es el cese de la menstruación, esto debido a que hay una inadecuada estimulación de la FSH y de la LH. Esto a su vez debido a que no hay una secreción correcta de la GnRH por el hipotálamo. El ejercicio puede suprimir la secreción de la GnRH y la reducción del programa de ejercicios puede invertir la menorrea producida por el entrenamiento atlético riguroso. Métodos anticonceptivos, píldora anticonceptiva y otros anticonceptivos. Normalmente los anticonceptivos orales están compuestos de un estrógeno sintético combinado con una progesterona sintética en forma de comprimidos que se toman una vez al día durante 3 semanas desde el último día de un ciclo menstrual. Esto produce un incremento inmediato de las concentraciones sanguíneas de los esteroides ováricos, que se mantienen durante el periodo normal de un ciclo mensual. Como resultado de la inhibición de la secreción de la gonadotropina por la retroalimentación negativa, nunca ocurre una ovulación. Las mujeres, para evitar que haya un crecimiento anormal en el endometrio, dejan de tomar los esteroides, los comprimidos de esteroides después de las 3 semanas. Esto hace que desciendan las concentraciones de estrógeno y progesterona y permite que ocurra la menstruación. Por otro lado, los nuevos sistemas de administración de los esteroides anticonceptivos están concebidos para que no se tomen por vía oral y así no tienen que pasar a través del hígado antes de entrar al sistema
sanguíneo general. Esto hace que las dosis bajas de las hormonas sean eficaces. Ejemplo de estos métodos son el parche transdérmico, el anillo vaginal, inyección de acetato de medroxiprogesterona, anticonceptivos reversibles de acción prolongada que incluyen los dispositivos intrauterinos como el DIU y los implantes subcutáneos. El método del ritmo. En el método del ritmo de control de la natalidad, una mujer lo que hace es que mide su temperatura corporal basal por vía oral, después de despertarse para determinar cuándo va a ocurrir la ovulación. En el día del pico de la LH, cuando se comienza a disminuir la secreción del estradiol, hay un descenso leve de la temperatura corporal basal. El método del ritmo, sin embargo, no es fiable para pronosticar el día de la ovulación para el siguiente ciclo menstrual y por tanto no es fiable para el control de la natalidad. La menopausia. El término menopausia significa pausa en las menstruaciones y designa el cese de la actividad ovárica y de menstruación alrededor de los 50 años. El deceso del estradiol se debe a los cambios en los ovarios, no en la hipófisis. De hecho, la secreción de FSH y LH por la hipófisis está aumentada debido a una falta de retroalimentación negativa por el estradiol y la inhibina. Esta falta de secreción de estradiol por los ovarios es lo que causa los múltiples síntomas de la menopausia, como son los bochornos, las sensaciones de calor, la disminución en lo que es la lubricación vaginal y en la perspiración abundante en este caso. El siguiente tema es mecanismos fisiológicos de las hormonas sexuales masculinas. Como mencionaba en un principio, los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y estos corresponden a la testosterona, a la androsterona y la androstenediona. La testosterona es una hormona esteroidea porque proviene del colesterol y es la principal hormona sexual masculina. En el hombre, alrededor del 95% de la testosterona es producida por las células de Leydig en los testículos. Este proceso es conocido como esteroidogénesis y está perfectamente regulado por el hipotálamo y la hipófisis del cerebro a través de la hormona LH. Los beneficios de la testosterona es que aumenta la concentración de la memoria en el cerebro, aumenta el libido, es decir, el deseo sexual, estimula el crecimiento del vello en el rostro, en el pecho, en las axilas y en los genitales. También aumenta la densidad de crecimiento de los huesos, engrosa la voz, aumenta la masa muscular, disminuye la grasa y desarrolla el órgano sexual. Por su parte, la androsterona facilita el desarrollo muscular típico de los varones. Tiene efectos sobre la madurez sexual, principalmente en lo que es la distribución del vello en el cuerpo y la voz. La androstenediona, o también conocida como androstendiona, es una hormona que se produce en los testículos, el córtex adrenal y los ovarios. Funciona como un intermediario en el proceso mediante el cual se produce testosterona y estrógenos. El efecto más consistente de esta hormona es que aumenta los niveles de estrógenos tanto en hombres como en las mujeres. Las células de Leydig de los testículos secretan testosterona, la cual estimula los órganos sexuales accesorios masculinos. Esto favorece el desarrollo de las características sexuales secundarias en el hombre y es necesario para la producción de la espermatogénesis. La LH estimula las células de Leydig, en tanto que la FSH estimula las células de Sertoli en los túbulos seminíferos.
Los testículos constan de dos partes o compartimentos, que son los túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis, y el tejido intersticial que contiene a las células de Leydig, que son las secretoras de testosterona. En la imagen podemos identificar lo que son los túbulos seminíferos. En esta otra imagen podemos ubicar a las células de Leydig, a las células de Sertoli, que brindan protección y nutrientes a los espermatozoides. Las proteínas de receptor celular para la FSH están situadas exclusivamente en los túbulos seminíferos, donde están confinadas a las células de Sertoli. Las proteínas de receptor de LH están situadas exclusivamente en las células de Leydig intersticiales. La secreción de testosterona por las células de Leydig está estimulada por la LH y no por la FSH. Más sin embargo, la espermatogénesis en los túbulos es estimulada por la FSH. Control de secreción de gonadotropina. Si se castra a un animal macho, se muestra que hay un incremento de la secreción de FSH y de la LH. Esto demuestra que las hormonas secretadas por los testículos ejercen un control de la secreción de gonadotropina mediante una retroalimentación negativa. Un ejemplo característico de esta retroalimentación negativa es que la LH estimula a la secreción de la testosterona por las células de Leydig, y por su parte la testosterona inhibe a la secreción hipoficiaria de LH. Sin embargo, las concentraciones altas de testosterona que suprimen a la LH no son suficientes para suprimir a la FSH. En este caso, los túbulos intermedios de los testículos producen a la inhibina, la cual inhibe la secreción de FSH en los varones. Como vemos en esta asa de retracción negativa, podemos ver que el hipotálamo y la adenohipófisis cumplen el papel tanto de sensor como de centro integrador y de efector, mientras que los testículos solo cumplen el papel de efector. El hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas para que estimule a la adenohipófisis, y esta secrete a la FSH y a la LH, las cuales actúan sobre los testículos. De manera más específica, la FSH actúa sobre los túbulos seminíferos y la LH en las células intersticiales de Leydig. Estas secretan testosterona, la cual inhibe la secreción de LH a nivel de la adenohipófisis y la liberación de la GnRH a nivel del hipotálamo. Por su parte, los túbulos seminíferos secretan a la inhibina, que esta inhibe a la FSH a nivel de la adenohipófisis. Derivados de testosterona. El cerebro tiene receptores de testosterona, por lo que es un órgano blanco para esta hormona. Los efectos de la testosterona sobre el cerebro, como la supresión de la LH, no están directamente mediados por la testosterona, sino por sus derivados que se producen en las células del cerebro. La testosterona es convertida por la enzima 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona DHT. Esta, a su vez, es modificada por otras enzimas en otros andrógenos 5-alfa reducidos, abreviados 3-alfa-diol y 3-beta-diol. De manera alternativa, la testosterona puede convertirse en el cerebro en estradiol 17-beta. Aunque el estradiol es relacionado más con la mujer, también es importante el nombre. El estradiol estimula el sistema esquelético en los varones.
El estradiol el estradiol formado a partir de la testosterona en el cerebro es necesario para los efectos de la retroalimentación negativa de la testosterona sobre la secreción de LH. Tanto la testosterona como el estradiol son necesarios para el funcionamiento sexual masculino. La secreción de testosterona y edad. La secreción de andrógenos disminuye de forma gradual y en grados variables en los hombres. Actualmente se desconoce cuáles son las causas de esta modificación de la función testicular con relación a la edad. Las concentraciones de testosterona disminuyen lentamente en los hombres a partir del segundo decenio de vida y por lo general alcanza un estado hipogonadal hacia los 70 años. Como podemos ver en la imagen, la concentración de los andrógenos y cómo va disminuyendo conforme aumenta la edad. Además de la edad, otros factores que reducen las concentraciones plasmáticas de la testosterona son la inactividad física, la obesidad y los fármacos. Las concentraciones bajas de la testosterona conllevan a que haya una reducción de la masa muscular magra y ósea. Las funciones endocrinas de los testículos. Si bien la testosterona es la hormona sexual principalmente presentada por el testículo adulto, esta hormona y sus derivados actúan interviniendo en el inicio y en el mantenimiento de los cambios corporales adherentes a la pubertad en los hombres. Los andrógenos también se conocen como esteroides anabólicos. Esto debido a que estimulan el anabolismo. Esto permite que haya un crecimiento muscular y de otros órganos. En esta tabla podemos ver un resumen de eso. En la categoría de la determinación del sexo, tenemos que el crecimiento y el desarrollo de los conductos de Wolff hacia el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Hay un desarrollo del seno urogenital hacia la próstata, un desarrollo de los genitales externos masculinos, el pene y el escroto. En la espermatogénesis, en la pubertad, se da la terminación de la división meiótica y la maduración inicial de las espermátides. Después de la pubertad, se da el mantenimiento y la espermatogénesis. Las características sexuales secundarias es que hay un crecimiento y mantenimiento de los órganos sexuales accesorios, crecimiento del pene, crecimiento del pelo facial y axilar, crecimiento del cuerpo. En los efectos anabólicos está la síntesis de proteína y el crecimiento del músculo. También se da el crecimiento de huesos, el crecimiento de órganos, incluida la laringe, y la eritropoyesis, formación de los eritrocitos. Los andrógenos estimulan el crecimiento de la laringe. Esto produce que se dé el cambio en la voz a un tono más grave y favorecen la síntesis de la hemoglobina y el crecimiento del tejido óseo. Aunque los andrógenos son con mucho los principales productos endocrinos de los testículos, hay pruebas de que las células de Sertoli, las células de Leydig y las células espermáticas en desarrollo también secretan estradiol.
Los dos compartimentos de los testículos interactúan entre sí en forma parácrina. La testosterona de las células de Leydig es metabolizada por los túbulos para formar otros andrógenos activos y es necesaria para la espermatogénesis. Los túbulos también secretan reguladores parácrinos que pueden influir en la función de la célula de Leydig. Como podemos ver, la adenohipófisis secreta a la FSH que actúa en los túbulos seminíferos y la LH que actúa en las células intersticiales. Estas secretan testosterona que contribuye en la formación de la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. También produce una familia de polipéptidos como la ACTH, MSH y la beta-endorfina. Los túbulos seminíferos secretan reguladores parácrinos que pueden influir en la función de la célula de Leydig, como los andrógenos 5-alfa reducidos, el estradiol y la inhibina. Las células de Sertoli. Estas secretan una proteína llamada fijadora de andrógeno, ABP, hacia la luz de los túbulos seminíferos. Esta proteína, como su nombre lo indica, se une a la testosterona y de esta manera se concentra en los túbulos. La secreción de la ABP está estimulada por la FSH. Solo hay receptores para FSH en las células de Sertoli, por lo que los efectos que la FSH tiene sobre los testículos son mediados por las células de Sertoli. Estos efectos son la producción de la ABP y la estimulación de la espermatogénesis. El control hormonal de la espermatogénesis. La testosterona secretada por las células de Leydig bajo la estimulación de la LH hace las bases de un regulador parácrino al estimular la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. La testosterona puede iniciar la espermatogénesis en la pubertad y mantenerla en el testículo humano adulto. La secreción de testosterona está regulada por la LH. Esto favorece a la espermatogénesis. En cambio, la FSH lo único que hace es que incrementa este efecto. Al trabajar la testosterona con la FSH favorecen a la proliferación de las células de Sertoli. La espermatogénesis puede ocurrir sin la presencia de la FSH, solo que esta ocurriría a una etapa más temprana en la pubertad. Para el mantenimiento de la espermatogénesis, el testículo, adulto exige la presencia de la testosterona. Sin embargo, la presencia de la FSH es importante ya que aumenta una máxima producción de los espermatozoides. El eje hipotálamo-hipófisis-testículo. Esto es como un repaso ya lo habíamos visto en esquemas anteriores. Podemos ver cómo interactúa el hipotálamo y la hipófisis con el testículo. El hipotálamo libera a la GnRH, como recordaremos, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula a la hipófisis anterior o adenohipófisis. Esta secreta a las gonadotropinas, que son la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona leucinizante. Estas actúan sobre los testículos, específicamente la FSH sobre los túbulos seminíferos para la producción de la espermatogénesis y la LH en las células intersticiales de Leydig, las cuales secretan testosterona. Esta testosterona tiene una retroalimentación negativa e inhibe la secreción de LH a nivel hipofisiario y la liberación de la GnRH a nivel hipotalámico. Por su parte, la secreción de inhibina solo inhibe a la secreción de la FSH a nivel hipofisiario. Fecundidad masculina.
El volumen aproximado de semen por cada eyaculación es de 1.5 a 5 milímetros. El volumen de este líquido, que es de 45-80%, es producido por las vesículas seminales y de 15 a 30% provienen de la próstata. Suele haber entre 60 y 150 millones de espermatozoides por milímetro eyaculado. Una concentración de espermatozoides casi a 20 millones sobre milímetros se denomina oligoespermia y conlleva a una disminución de la fecundidad. El uso de hormonas para lograr la anticoncepción en los varones de manera análoga a la pastilla anticonceptiva en las mujeres implica el uso de andrógenos y a veces de progesterona para suprimir la producción de la FSH y de la LH. El método anticonceptivo más usado por los varones siempre suele ser el condón, pero también hay un método utilizado para la anticoncepción, que es la vasectomía. En este procedimiento lo que se hace es que se secciona y se liga cada conducto deferente o en algunos casos se inserta un dispositivo de válvula o similar. Una vasectomía lo que hace es que interfiere en el transporte de los espermatozoides, pero no afecta directamente a la secreción de los andrógenos por las células de Leydig en el tejido intersticial. Lo que pasa con el semen es que se acumula en criptas. Estas criptas constituyen lugares eh, de reacciones inflamatorias en las cuales los espermatozoides son fagocitados y destruidos por por el sistema inmunitario, y de esta manera pues es que se logra la anticoncepción mediante la vasectomía. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y recuerden, estudien la duda y accionen la fe.